Hola a todos, pues vamos a continuar con nuestra unidad 4 de capacitación y desarrollo. Estamos hablando todavía del diagnóstico de necesidades de capacitación o detección de necesidades de capacitación. Y bueno, para esta parte que ustedes van a ejecutar, que van a preparar y que van a diseñar, digamos, una pequeña herramienta de identificación de necesidades o de detección de necesidades de capacitación, aplicarla, les sugiero en una empresa, desde luego del sector de turismo y hospitalidad, que ustedes determinarán cuál es la mejor empresa, probablemente con la que han hecho prácticas o las actividades anteriores de este curso, para, por ejemplo, hacer el diagnóstico de necesidades de capacitación a nivel un puesto o un área. Les sugiero que sea, si es un solo puesto, seleccionen 3, 4 personas con quienes puedan aplicar alguna técnica para identificar sus necesidades de capacitación. O si es un departamento, pues un departamento o un equipo de trabajo chiquito, ¿no? Como pueden ser habitaciones, por ejemplo, si es un hotel, o el área de servicio de alguna empresa, o el área de ventas de una agencia turística, etcétera, ¿no? Ustedes saben mucho mejor el tipo de organización y más o menos el enfoque de un departamento o un puesto. Eh, Acuérdense, aquí lo que queremos identificar es qué conocimientos, habilidades que las podemos desglosar en psicomotoras, es decir, que impliquen movimiento físico, destrezas físicas para operar alguna máquina, algún equipo, poner una mesa, manipular platos o vajilla o cualquier tipo de material. Habilidades intelectuales, que implica el poder analizar, reflexionar, identificar conceptos, cosas, datos, o habilidades interpersonales que son de relación y que tienen que ver con comunicación, con influencia, con negociación, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y también la actitud o la disposición anímica, qué tanto estoy motivado, qué tanto sí quiero hacer las cosas y si no quiero, ¿por qué? ¿Dónde está también un poco el pero, que es la parte de la actitud o del saber ser de la competencia? Entonces vamos a desglosar la competencia en estos elementos. Y nos pueden servir para identificar las varias herramientas en un diagnóstico estándar. Lo podemos hacer, por ejemplo, a nivel conocimientos, pues aplicando un examen de lo que deberían saber, identificando un procedimiento, por ejemplo, que deben de manejar, un modelo, una técnica y medirla a nivel conocimientos con un examen. Pero también podemos hacer, y son los métodos que yo les podría sugerir que para el trabajo de esta materia serían un enfoque práctico, nos podría dar como algo de información completa, ya sea obtener información cualitativa a través de entrevistas, estructurada, porque ya tenemos un cuestionario de preguntas que nos permita sondear acerca de conocimientos, habilidades, actitudes que la gente necesita para hacer su puesto de trabajo. Y semiestructurada porque tenemos un formulario, pero a lo mejor a la hora de la entrevista incluimos algunas preguntas adicionales que no estaban contempladas, pero que a lo mejor ustedes identifican que hay que hacerlas conforme la gente les va dando algunas respuestas. O una encuesta, que es un formulario que vamos a administrar con preguntas cerradas, de las cuales después los datos los vamos a poder presentar agrupar mucho más fácilmente, presentar frecuencias, presentar tendencias, presentar porcentajes de personas que contestaron una pregunta u otra y tener un poquito más de datos duros en relación con las necesidades de capacitación o de formación. O podríamos hacer un focus group, que es un tipo de entrevista grupal, para que en el focus group la gente nos vaya hablando de qué hacen su puesto, qué prioridades tienen en el negocio, qué conocimientos, habilidades y actitudes consideran ellos que tienen bien desarrollados y que son sus fortalezas, pero también qué conocimientos, habilidades y actitudes necesitan desarrollar mucho más para ser más efectivos y tener un mejor desempeño. Puede ser ir con un checklist o una lista de observación para ver de una serie de pasos que deberían seguir en un proceso para atender al cliente, para hacer un check-in, por ejemplo. Entonces, ver si hacen todo o hay algún paso que no hagan, si lo hacen en el tiempo estándar o se tardan mucho tiempo, registrar esos tiempos. Es una herramienta que también nos sirve
como un método para hacer identificación o detección de necesidades de capacitación. Para la parte de análisis, por ejemplo, medir capacidades de análisis, podemos aplicar un caso práctico o hacer ejercicios de aplicación, como puede ser en la cocina. A ver, ¿sabes hacer lasaña? Prepárame una lasaña, demuéstramelo, ¿no? Entonces yo poder identificar a través de ese proceso cómo la hace, en cuánto tiempo la prepara, y entonces identificar qué sabe, qué no sabe, qué habilidades tiene, qué habilidades le faltan, y sobre eso poder determinar sus necesidades de capacitación. Y hay una herramienta que es un poquito más compleja, que desde luego nosotros no vamos a utilizar, que se llama el Assessment Center. El Assessment Center o centro de evaluación es una serie de ejercicios que se diseñan, que puede ser, por ejemplo, una presentación individual, resolver un caso práctico en lo individual, resolver un problema o un caso, o llegar a una solución en equipo. Y digamos que a través de esa serie hay ejercicios individuales y ejercicios grupales que están diseñados para que podamos ver cómo se comporta la gente desempeñando esos ejercicios, y esos ejercicios permiten ver comportamientos de varias competencias que vamos a evaluar. Y en un Assessment Center no hay un evaluador, hay al menos 3 que observen cómo se desempeñan los evaluados, y al final de los ejercicios, esos 3 o más evaluadores discutan los comportamientos que se vieron o no contra una lista de comportamientos y califiquen el desempeño de los evaluados. Y de ahí determinar pues, qué comportamientos vimos más, qué comportamientos nunca aparecieron, y pues esos son los que hay que desarrollar en la gente, en términos muy generales. Pero bueno, estas son técnicas que podemos utilizar en una identificación, en una detección de necesidades de capacitación, ¿no? Ahora, si voy a preparar mi encuesta, o voy a preparar mi diagnóstico, o voy a preparar mi formulario, mi cuestionario de entrevista en la actividad de diagnóstico de necesidades de capacitación en la plataforma, ustedes tienen un ejemplo de un cuestionario que les puede servir como base para más o menos ver el tipo de preguntas que deberíamos de hacer en una detección de necesidades estándar, ¿no? Pero no es que se tengan que limitar a esas preguntas o que tengan que hacer todas, que a lo mejor solo son relevantes algunas para la organización con la que van a trabajar. Pero hay que ver, a ver, qué tipos de conocimientos se necesitan en tu puesto, qué nivel de conocimiento, hasta dónde lo deberías de dominar, qué comportamientos específicos, a lo mejor de una competencia debo de tener, debemos de demostrar cuáles tengo, cuáles no tengo. Hasta dónde aplico los comportamientos o debo aplicar los comportamientos de una competencia, qué material y equipo debo de aprender a utilizar bien y con qué habilidad o destreza, qué tanto lo debo dominar, cómo veo a la empresa, cómo veo que está haciendo bien su chamba, cómo me identifico con ella, que también es una parte motivacional que tiene que ver con el aprendizaje, qué apoyos recibo o no de mi jefe, qué materiales o no tengo para poder tanto aprender como hacer bien mi chamba, el ambiente que tengo en la tarea, qué me impide aprender rápido. Esto sí es importante identificarlo. Si yo tengo que aprender algún conocimiento, desarrollar una habilidad, ¿por qué no la he aprendido al nivel en el que la necesito? ¿Qué me ha impedido hacerlo, desarrollar habilidades o aprender conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son el tipo de cosas que vamos a investigar y que vamos a preguntar en una detección de necesidades de capacitación. Y básicamente, ¿cuál sería el proceso? Bueno, primero tenemos que, digamos, preguntar a la hora de ir ejecutando la detección, o los pasos que tendríamos que seguir y los niveles en los que nos vamos a meter a analizar necesidades de capacitación de una organización. Primero tenemos que entender cuál es el rumbo estratégico de la empresa, es decir, un panorama general, un poquito de su historia, antecedentes. Si van a hacer esta actividad de una empresa de la que ya lo hicieron antes, con la que ya trabajaron antes en esta materia o en otra, probablemente esta parte de la información pues ya la tengan ustedes muy clara y muy definida, ¿no? Su misión, visión, valores, cuál es el tipo de estrategia que tiene hoy, en qué cosas está trabajando, cuáles son sus prioridades, cuáles son las cosas importantes en el negocio. Este es el contexto de lo que la gente tiene que aprender. Debe estar conectado los conocimientos, habilidades y actitudes con el negocio, con esta primera parte. Ahora, luego hay que determinar objetivos del diagnóstico.
qué es lo que queremos identificar, qué queremos saber, qué competencias queremos descubrir y desglosamos la competencia en conocimientos, habilidades y actitudes. ¿A qué nivel vamos a hacer el diagnóstico? ¿Toda la empresa, un área, un puesto o una persona? Para efectos de la actividad que vamos a hacer de detección de necesidades de capacitación en esta unidad, mi sugerencia es que lo hagan a nivel un puesto o un área, para que sea un poquito más enfocado y también sea más práctico y más sencillo poder realizar este diagnóstico. De ahí ver qué metodología vamos a utilizar, si va a ser cuantitativa, es decir, porque vamos a aplicar una herramienta que nos dé datos duros, algo un poco más numérico, con lo cual podamos medir, digamos, con ciertos indicadores, el nivel, el tipo, la frecuencia de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ejemplo, una encuesta es cuantitativa, como seguramente ustedes ya lo saben, o si es información más cualitativa a nivel opiniones, ideas generales, una visión general de las cosas, etcétera, cómo podría ser una entrevista. Entonces, identificar cuál es el método, puede ser que hagan una encuesta y una entrevista y comparen la información tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, en un diagnóstico tenemos que decir qué método vamos a usar, a cuántas personas les vamos a preguntar, que sería mi muestra. Si tengo 5 meseros en el restaurante y a los 5 los voy a entrevistar o a los 5 me van a contestar un cuestionario, un formulario de encuesta, pues bueno, entonces no hay muestra, es decir, es toda mi población, son 5. Si tengo 200 vendedores, a lo mejor ahí sí lo voy a aplicar solamente a una muestra que más o menos sea representativa de los 200. Y de ahí, pues selecciono cuál es específicamente la herramienta, el instrumento que voy a aplicar, si es una encuesta, entrevista, un assessment center, cualquiera de los que ya vimos, ¿no? Administramos la herramienta, es decir, le damos el formulario de cuestionario de encuesta a los 4 o 5 participantes, nos lo contestan o hacemos las entrevistas, retomamos los datos y determinamos con las respuestas que nos da la gente dónde está la brecha, qué es lo que tiene que aprender la gente. Desde luego, al negocio, al gerente del área, por ejemplo, le presentamos los resultados, cuáles son las conclusiones y la recomendación de qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes son las que la gente específicamente en ese puesto o en esa área o en toda la empresa tiene que aprenderse, ¿no? Entonces, más o menos esta es la ruta o el viaje que vamos a hacer en un diagnóstico de necesidades de capacitación. Y para cerrar esta parte, digamos, este panorama general de la función de capacitación y desarrollo o aprendizaje y desarrollo, que ustedes van a analizar un poquito más a detalle con un par de videos que tenemos en la plataforma y con las lecturas, que ahí viene un poco más de información, sobre todo la del capítulo de Dessler. Hay un modelo muy interesante que nos va a permitir entender cómo debemos de hacer un programa de formación y desarrollo o de aprendizaje y desarrollo en una empresa, que es el modelo 70-20-10. Es un modelo que, digamos, formalizó, armó y basado en mucha investigación en muchos otros autores, un experto en aprendizaje que se llama Charles Jennings, que fue el jefe de aprendizaje y desarrollo en una agencia de noticias que se llama Reuters. Y Jennings, digamos que propone, formula y descubre un poco un modelo que le llamó 70-20-10, que es muy sencillo de entender y explicar. Y que decimos, bueno, la gente va a aprender de lo que tiene que aprender, de los conocimientos, habilidades y actitudes que tiene que desarrollar y fortalecer para hacer bien su trabajo, un 10% a través de cosas de aula, que les llamamos aprendizaje formal. Es decir, yo voy a un curso y máximo, si superaprovecho mi curso, pues voy a poder tener un aprendizaje del 10% de lo que debería yo de aprender, ¿no? El impacto es muy limitado. Son muy poquitas las cosas que podemos avanzar en términos de cambiar mi comportamiento si solo nos quedamos con aula, de acuerdo a lo que propone Jennings. Aprendemos el doble con actividades que les llamamos de aprendizaje informal, que también les llamamos de acompañamiento. Es decir, descubro cosas, tengo ciertas vivencias, voy a un curso que me llama la atención, una materia o aprender a hacer algo nuevo en ese curso que a lo mejor lo descubrí.
Entonces voy y platico con un colega, con un compañero de la universidad, con mi jefe directo, y reboto esas ideas y él me da también su punto de vista, me da retroalimentación de cómo hago las cosas. Esa serie de conversaciones les llamamos acompañamiento o aprendizaje informal. Según Jennings, de acuerdo a lo que él descubrió con la investigación que hizo, basada en otras investigaciones, en otros autores, la gente aprende el doble de cosas de acompañamiento que de aula. Pero también es muy limitado, es cuando mucho un 20% de lo que debería de desarrollar o aprender del lado de sus competencias. Pero entonces Jennings dice, el 70% de lo que hay que aprender, de lo que un adulto tiene que aprender, sobre todo en una organización, pero en general para su vida, lo va a aprender de la experiencia. ¿Cómo aprendes a atender a un cliente? Atendiendo clientes, y a muchos, ¿no? Entonces, a esas actividades les llama on the job, actividades on the job o en el trabajo, o experiencia, actividades de experiencia, que nos dan el 70% del aprendizaje o tienen un 70% de impacto, es de donde más aprendemos los adultos algo. Entonces, al modelo le llamó el modelo 70-20-10, ¿no? Porque hay actividades del 70, es decir, que son de experiencia, que son con las que más aprendemos, actividades del 20, que son de acompañamiento y tienen un impacto del 20% de lo que hay que aprender, y actividades del 10, que son de aula, son un poquito más a nivel conocimientos y que tienen un impacto del 10, que son importantes, pues yo diría que sí, pero que son limitadas y solo hacemos cosas de aula, ¿no? Ese es un poco lo que también plantea Jennings. Lo que dice también en relación con el modelo 70-20-10 es, hoy las empresas deberían de invertir, ¿no? Porque es, digamos, para el aprendizaje en una organización, lo que más hace que la gente aprenda son actividades de experiencia, que es el 70% del aprendizaje. Un 20% de acompañamiento, como pueden ser mentoring, coaching, retroalimentación, juntas de seguimiento, conversaciones con colegas, y un 10% de aula, que es aprendizaje formal. Pero hoy, recursos humanos y las empresas en general, el presupuesto le meten 70% del dinero a cosas de aula, si nos va bien, o a veces el 100%, 20% para cosas de acompañamiento y un 10% para experiencia. Entonces, a lo que le ponemos foco en los programas de capacitación, de formación en una empresa, pues no son realmente a las cosas que nos hacen aprender más. De hecho, si vemos esto, en ocasiones nuestro presupuesto, es decir, la programación o el tipo de cosas que tenemos en un programa de aprendizaje en una empresa, es pura aula. El aula no está mal, pero el aula solo nos sirve para ubicar qué cosas tenemos que hacer, empezar a hacer alguna pequeña práctica y luego lanzarnos a la vida real, ¿no? Si las empresas solo forman a su gente con pura aula, pues el aprendizaje va a estar limitado. Entonces hay que meter actividades que son de experiencia y, por ejemplo, tenemos, si ustedes ven en esta gráfica de nuestra última diapositiva, en un programa de capacitación debería haber, por ejemplo, pensemos, un programa de servicio al cliente. Ah, bueno, pues a lo mejor te damos un curso. Puede ser presencial, ahorita no tenemos casi cosas presenciales, yo ya empecé a dar algunos cursos presenciales en empresas, pero la verdad, la mayor parte de las cosas lo estamos haciendo en línea, como este curso. Entonces, bueno, ya sea e-learning, un curso o una actividad de aula presencial, leer libros, ver un tutorial de YouTube, ir a un diplomado o a un posgrado, conferencias, todo lo que ven de este lado de la gráfica donde dice Classroom, donde está rojito, son de aula. Hay que tenerlas, claro, es por donde vamos a empezar nuestro proceso de formación, pero si es pura aula no vamos a llegar muy lejos. Lo deberíamos acompañar con actividades como coaching, mentoring, como, digamos, mentoring porque hay alguien experto en cierta actividad o en un puesto que tiene muchos años haciéndolo, con quien yo puedo conversar, rebotar ideas, que me pase algunos tips, que le diga yo un problema que estoy teniendo y que me pueda escuchar simplemente, aunque incluso no me dé un consejo, pero desde un punto de vista de un experto. Coaching es más como un proceso con el cual vamos a hacer preguntas. Un coach experto va a hacer preguntas
para que, digamos, el acompañado, el coachee, piensa en su propio problema, piensa en sus objetivos y le ayuda a través de puras preguntas, sin dar consejos, sin ser experto en el tema, a buscar su propia solución, ¿no? Entonces, esa es una actividad de acompañamiento. También juntas tradicionales, conversaciones uno a uno, círculos de calidad, retroalimentación 360 grados, que es cuando te da retroalimentación gente, digamos, todo tu alrededor organizacional, arriba, digamos, tu jefe, tus subordinados o tus colaboradores, si es que los tienes, tus pares, clientes internos y externos, etcétera, ¿no? O juntas como las que dicen acá, Start, Stop, Continue, que son, por ejemplo, vamos a empezar un programa o un proyecto en la empresa o una semana de actividades intensa, porque vamos a recibir un grupo de clientes o de turistas importante, entonces hacemos una junta de Start, que es de inicio, como para discutir cómo estamos empezando, qué ideas tenemos, motivarnos un poquito, y a lo mejor 2 días después de que recibimos ese grupo de clientes, hacemos otra reunión de stop, es decir, vamos a hacer un pequeño alto para hacer una evaluación de cómo vamos, qué nos está funcionando bien, qué no tanto, qué podríamos mejorar, cómo procesarlo. Puede ser en un pequeño grupo o en un grupo grande o uno a uno, solo con otra persona. Y luego continuar con el proyecto y hacer otra reunión más adelante. Ese es el tipo de reuniones que les llamamos Start, Stop, Continue. Y bueno, esas son actividades de acompañamiento. Entonces, en un programa de aprendizaje en una empresa deberíamos tener aula, acompañarla con alguna actividad de aprendizaje informal, como pueden ser estas, y un chorro de actividades de experiencia, que son las del 70, ¿no? Es decir, ir y atender clientes durante toda una semana, 2 semanas, o entrar a trabajar en un nuevo proyecto, ser miembro de un equipo de proyecto. Por ejemplo, actividades como pueden ser que te deleguen cierta tarea o ciertas tareas que solo hace tu jefe y las vas a hacer tú durante un mes o una semana para aprenderlas, ¿no? No es que te vayan a promover, pero vas aprendiendo esa actividad, como puede ser dirigir una junta o como puede ser elaborar un reporte, etcétera, etcétera, ¿no? O de repente presentar algo con los directores o con el CEO, que son asignaciones de alta visibilidad, o tú darle inducción a un nuevo colega o ser mentor de alguien. Eso a ti te permite aprender mucho más porque tú estás poniendo en práctica tus conocimientos y experiencia, participar en un proyecto o en una serie de actividades con otros departamentos, en un comité, conectarte con personas incluso de otra empresa y crear redes. Todas esas son actividades del 70, que en un programa de aprendizaje para desarrollar competencias deberían de figurar. A mí me tocó, por ejemplo, hace varios años en una financiera diseñar un programa de habilidades de gerenciales, perdón, de desarrollo de habilidades gerenciales, que implicaba varios módulos de aula durante año y medio, pero aparte de los módulos, entre un módulo y otro había algunas actividades de acompañamiento, de asesoría y de retroalimentación, discusión con los participantes y un montón de actividades de experiencia. De hecho, los gerentes tenían que diseñar, participar en un proyecto dentro de sus zonas de trabajo que ellos manejaban para mejorar las ventas, para hacer más eficiente la cobranza. Tenían ellos que definir su proyecto, meter gente de su propio equipo de trabajo, dirigir ese proyecto, tratar de aplicar algunas herramientas que veíamos en aula, pero sobre todo meterse a la chamba y tratar de aplicar o demostrar competencias específicas en ese proyecto que nos iba a dar un resultado de negocio, ¿no? Entonces era como tratar de balancear un poquito con los tres tipos de actividades. Pero el punto con el que quiero cerrar es, hoy los procesos de aprendizaje en una organización de la industria de turismo y hospitalidad, pues vaya, ¿cómo aprendes a tender una cama, por ejemplo, para una posición específica en un hotel? Pues tendiendo camas, no hay de otra. No es en aula, aunque en aula te podemos dar una idea de cómo hacerlo, ¿no? Y a lo mejor una pequeña práctica. Eh, y vale la pena empezar por ahí, o sea, sí son importantes las actividades de aula. A lo mejor necesitas tips o experiencia de alguien
que lleva muchos años tendiendo camas y que lo hace muy rápido y rebotar algunas ideas con esa persona. Pero lo que más te va a hacer un súper experto, pues es tender muchas camas muchas veces todos los días, ¿no? Entonces, bueno, nuestros programas de formación deberían de tener este balance entre actividades del 70, del 20 y del 10. A nivel individual, que es un poco el ejercicio que vamos a practicar o aplicar con la actividad del plan personal de desarrollo, con el caso práctico que también por equipos van a tener que hacer, y a nivel de un departamento o de varios ocupantes del puesto, cuando diseñamos programas que son para muchas personas, que también deben de incluir actividades de aula, de acompañamiento y de experiencia. Bueno, hasta aquí entonces estos dos videos, este panorama general del proceso de los procesos de aprendizaje y desarrollo, como hoy les llamamos, que tradicionalmente les hemos llamado de capacitación y desarrollo. Bueno, ustedes lo van a complementar con los videos, el del Chef Ramsay, el del modelo 70-20-10 que van a ver, con las lecturas que van a hacer y sobre todo con las actividades, las dos actividades que vamos a realizar en equipos que nos van a permitir aterrizar un poquito más esta parte. Para cualquier duda, comentario que tengan en estas 3 semanas que va a durar la actividad, son 3 semanas para que ustedes tengan un poquito más de tiempo para enfocarse en diseñar bien su diagnóstico, administrar sus herramientas, tener los datos y presentar un reporte en una presentación de PowerPoint donde venga muy claro qué le preguntaron a la gente, qué les dijo, cuáles son los resultados y entonces cuál es la conclusión, qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes debe desarrollar la gente, ¿no? Cualquier duda que tengan, porfa, me avisan, yo con muchísimo gusto los puedo ayudar, les contesto en donde se atoren y lo vamos trabajando en este periodo. Que tengan, pues, una segunda mitad de octubre muy buena, que sigan teniendo un semestre muy exitoso y quedo a sus órdenes para lo que necesiten. Que estén muy, muy bien.